Muy buenas coleccionistas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Legends Team Up. En este vídeo lo que vamos a hacer es un pequeño recuento de figuras que, bajo mi opinión, deberían estar sí o sí en una colección de Marvel Legends. Sabemos que por supuesto esto es muy subjetivo. Habrá gente que a lo mejor solo le gusta coleccionar mutantes, gente que solo le gusta coleccionar vengadores o que no quiere villanos. Así que bueno, yo lo que he hecho ha sido bajar, digamos, toda una gran colección que intenta albergar cada punto del universo Marvel, de los cómics, eso sí, y reducirlo básicamente a 20 figuras. Si solo pudiera tener 20 figuras en mi colección para demostrar, para representar cada punto del universo Marvel, ¿cuáles serían esas 20 figuras? Así que, ¿me acompañas en esta numeración? En el puesto número 20 tenemos al Castigador, el Punisher de Frank Castle. Creo que es uno de esos personajes que son muy representativos de Marvel, que conoce en general el público, más allá de que le guste o no le guste el universo de Marvel. Y para mí esta figura exclusiva de Walgreens hace ya unos cuantos años es la mejor representación que hemos tenido, porque ilustra básicamente el traje clásico de Frank Castle, que a mí me gusta muchísimo. Hemos tenido muchas figuras posteriores, y la más reciente del año pasado está bastante guay, tiene un molde completamente nuevo, tiene mucha mejor articulación que esta que vemos aquí, pero para mí no llega a tener esos colores clásicos, esa bandana con blanca, los guantes, las botas, que para mí son lo que básicamente son más emblemáticos del Castigador. Por eso para mí esta sigue siendo la figura principal del Castigador. Ojalá pronto tengamos, de hecho se rumorea una nueva figura que ojalá sea esta misma versión actualizada nueva que tenemos de War Journal, actualizado con los colores, digamos, más clásicos. Pero mientras tanto, para mí esta es la figura definitiva del Frank Castle clásico y, en mi opinión, no debe faltar en ninguna colección marvelita. Por mucho que Jean Grey haya muerto unas cuantas veces, su personaje sigue siendo muy relevante dentro del universo mutante de Marvel. Es una de las primeras mutantes de la escuela del profesor Xavier y uno de los personajes más significativos de la agrupación, de la Patrulla X. Y por eso creo que dentro de una pequeña selección que veremos aquí de mutantes, creo que Jean Grey debería estar sí o sí. Y puestos a elegir a Jean Grey, qué mejor que su faceta de Fénix, con este increíble figurón del año pasado, que incluía una base con su fuego y su Fénix y todo. Creo que es la mejor representación que tenemos. Hemos tenido otras figuras, con el atuendo de Jim Lee, por ejemplo, o con su traje de la Chica Maravilla original, pero para mí Jean Grey es el Fénix, y entonces en cuanto a traje creo que es el más representativo, y encima en cuanto a figura es claramente la mejor figura que hemos tenido nunca de la buena de Jean. Por supuesto, cualquier exposición reducida de Marvel Legends también debe incluir algún villano significativo, lo cual hace que también llegue a esta lista Ultron. Ultron es un villano muy clásico de los Vengadores, de esos que van y vienen constantemente, con cambios, con actualizaciones. Lo hemos visto también con un papel importante en el cine, y por eso creo que, puestos a tener una pequeña selección de villanos, Ultron debe estar ahí. Además es una figura muy bien hecha. Esta en concreto es la de la wave de buff de Ursa Major. Luego la hemos visto reutilizada en la wave de Ant-Man y la avispa de Quantumania, pero para mí esta primera, que básicamente es prácticamente igual, ya digo, es muy clave, muy representativa de Ultron, aunque tuvimos otras previas también. Esta para mí lo tiene todo. Cuantas manos alternativas, un muy buen esculpido, una articulación que no está nada mal para un robot, y además tiene ese efecto para poner en la boca con esos clásicos Kirby Dots que me parecen fascinantes, que creo que quedan de lujo. El puesto 17 es para otro villano o antihéroe, según se mire, y es Veneno, el villano clásico de Spider-Man, que ha trascendido las páginas del propio Trepamuros. Ha tenido y sigue teniendo serie propia, lo hemos visto quedarse con los Vengadores, siendo el héroe de un montón de historias, salvando el universo de Null. Es decir, es un personaje que ha evolucionado muchísimo desde que fue creado, y por eso sí, cada vez que su faceta de villano cada vez se ha ido perdiendo más. Pero bueno, creo que ya sé que por villano clásico de Spider-Man o por héroe, digamos, al uso, creo que Veneno es un personaje de esos que también conoce todo el público general. Todo el mundo sabe quién es Venom, más allá de que le guste o no los cómics.
y creo que por ello debe estar representado también en una colección de Marvel Legends. Y para mí la mejor figura que hemos tenido es esta del 85 aniversario, que básicamente era una reedición prácticamente de una que tuvimos en un pack de 3 de Amazon con otros 2 simbiontes, pero esta tiene unas mejoras de cabeza, además de una articulación nueva añadida en el torso, que para mí le da un plus muy importante porque nos permite alcanzar unas poses bastante chulas de Venom, más puro estilo Todd McFarlane, con lo cual para mí esta es la figura definitiva de momento, por lo menos, de Veneno. La Viuda Negra es uno de esos Vengadores que llevan apareciendo en los cómics desde hace muchísimos años, y encima el universo cinematográfico de Marvel le ha dado un empujón importante. Por eso creo que Natasha Romanoff es digna de estar en esta selección de 20 figuras indispensables, ya sea por su valor, ya digo, en el cine, como por los cómics, la cantidad de historias que ha vivido como Vengadora, como agente de S.H.I.E.L.D. y en solitario. Es verdad que sus series de cómic no siempre han triunfado, pero creo que siempre han tenido una buena calidad en general, y creo que es representativa del universo Marvel, sobre todo ya no solo el moderno ni el clásico, es decir, es un personaje que ha estado en todas las etapas y que por ello es digna sí o sí de incluirse en este listado. Seguimos ahora con otro mutante, y es Cíclope, el líder de los mutantes cuando no está el profesor Xavier. Para mí es uno de los mutantes más importantes, más incluso que el propio Xavier en muchos aspectos. Lideró a los X-Men durante su peor etapa, después de la dinastía de M, en Utopía y demás. Creo que el valor que ha tenido en los cómics siempre ha sido muy muy alto, y que por ello, si queremos tener una pequeña selección de mutantes, como decía antes, Cíclope es indispensable. Y para mí la mejor figura que tenemos ahora es esta versión de Astonishing X-Men, que tiene todas las articulaciones modernas, un esculpido genial, tiene un par de manos alternativas. Sí que se echan falta alguna que otra cabeza, sobre todo si el fueguito ondeando saliendo del visor, pero bueno, creo que como figura es la mejor que tenemos. Las anteriores están ya un poco desactualizadas, en moldes que ya se han quedado un poco pasados de moda, además de que este look de una etapa que es Astonishing X-Men, que es también muy querida por los fans, pues creo que también hacen que sea el mejor Cíclope que podríamos tener a día de hoy en nuestra colección. La Bruja Escarlata es también uno de esos personajes que han tenido mucho peso durante muchos años en el universo Marvel en general, porque si bien apareció por primera vez como mutante, encima como villana mutante, luego pasó a ser vengadora, luego ya se descubrió que no era mutante, que no era hija de Magneto, en fin, ya sabemos cómo funciona esto de los retcons, pero el caso es que hemos visto a lo largo de los años el peso que ha tenido Wanda, sobre todo con los Vengadores desunidos, con Dinastía de M, la desaparición de la mayoría de los mutantes del mundo. Es un personaje que desde luego no se puede negar la importancia que ha tenido en el universo Marvel en general, y que por ello creo que es digna de estar también en una colección. Y si bien yo he hecho en falta a día de hoy alguna figura más actualizada, alguna figura con algún look quizás incluso más moderno, creo que entre las opciones que tenemos, esta de aquí posiblemente sea la mejor. Ya es la que tuvimos el pack de 3 junto a Magneto y su hermano Mercurio. Poco después la tuvimos también un empaquetado retro con algún cambio de color mínimo, y bueno, realmente cualquiera de las dos creo que serían dignas de estar en una colección. En mi caso concreto tengo la del pack de 3 con Magneto. Me gustan estos colores como más brillantes, que el otro los tiene, ya que la otra figura las tiene más apagadas, pero en cualquier caso creo que Wanda es un sí indispensable a cualquier lista de 20 Marvel Legends, y dentro de las figuras que tenemos, pues esta seguramente sea la mejor opción que hay. Nos vamos ahora a la cocina del infierno, donde tenemos la figura de Daredevil. Daredevil sabemos que es un personaje en general bastante querido por el público. El momento en que se graba este vídeo, además, está en pleno auge gracias a la serie de Daredevil Born Again de Disney Plus, que todavía se está emitiendo. Y creo que, como digo, que es un personaje que también, si bien tiene ese punto de héroe callejero, también muchas veces se ha codeado con algunos Vengadores, ha tenido su relevancia en algunos arcos también que afectaban a todo el universo Marvel, y creo que por ello es un personaje que merece entrar en la lista. Y dentro de las figuras que tenemos, si bien hemos tenido unas cuantas a lo largo de los años, sobre todo con distintos looks, muchas de ellas ya se han ido quedando actualizadas, y
digamos que con los estándares modernos, esta es la única figura que tenemos sin contar la versión de la serie animada, que también podría llegar a pasar por una figura comiquera. Pero el caso es que esta figura, que tiene la articulación necesaria para Daredevil, tiene unos buenos accesorios con el juego de los bastones y las cuerdas, creo que ahora mismo es la mejor opción que hay, y esta venía en un pack de 3 con Bullseye y Elektra, lo cual es verdad que dificulta bastante que se pueda tener. Y yo confío en que Hasbro pronto saque una versión actualizada de esta figura con algún que otro extra y en un empaquetado individual y accesible para todo el mundo. Pero mientras tanto, creo que esta es la mejor figura que tenemos del Hombre Sin Miedo. Pasamos ahora a otro villano, un villano clásico con peso, y es Thanos. El titán loco también se cuela en esta lista de top 20 porque al final es un personaje que tuvo mucho peso en la Marvel de los 90, luego lo ha tenido en el cine, creo que es indiscutible el valor que ha tenido en el cine, y también en los últimos años también por esa correlación entre cine y cómic le hemos visto volver a tener un auge también en el mundo del cómic. Por eso Thanos para mí es un indispensable, y dentro de las opciones que tenemos de figuras, que no son muchas, tenemos una buff con un look más moderno y tenemos esta figura en concreto, que es que para mí es la más representativa, con ese look noventero de Jim Starlin, y que además incluye la opción de ponerlo con el guante del infinito e incluso practicando el famoso chasquido. Con lo cual Thanos es un sí innegable, y más con este look clásico. El mundo de la magia también debe estar representado si queremos tocar cada corner del universo Marvel, y para eso tenemos al Doctor Extraño. Esta figura en concreto, que era una exclusiva de Walmart si no recuerdo más, venía bien plagadita de accesorios. Para mí es una joyita, pero que es verdad que se ve limitada por la articulación. Tiene una articulación quizás un poco pobre y una capa que la limita aún más. Sin embargo, sigue siendo la mejor opción que tenemos, aunque la vimos el año pasado reeditada en un pack de 2 con Wong, esa especie de versión maldita. Creo que la versión original, que es la que tenemos aquí, aunque combino accesorios de las dos, creo que es la mejor versión que tenemos del bueno de Stephen Extraño. Y ya digo que si queremos representar esa parte mágica del universo Marvel, sí o sí necesitamos al Doctor Extraño, y a día de hoy es indiscutible que esta es la mejor figura que tenemos. Mejorable, seguramente, el esculpido está muy bien, pero como ya digo, la articulación deja muchísimo que desear. Así que bueno, tiempo al tiempo, y veremos si esta versión se actualiza. Pero de momento, este es el Doctor Extraño que necesitamos, que debemos tener sí o sí en nuestra colección de Marvel Legends. Pasamos al ecuador de este ranking para hablar de otro mutante, Magneto. El antihéroe mutante por antonomasia, nació como villano puro y duro, y con los años, pues bueno, le hemos visto moverse más entre esos grises hasta llegar a ser, pues muchas veces, un auténtico héroe. Y por eso creo que al final el valor que ha tenido siempre el universo Marvel, el peso que ha tenido, creo que estos personajes, digamos, que se mueven entre grises, como decía, siempre como que tienen más atracción, esa moralidad que me parece como más interesante de leer. Y creo que por eso muchas veces ha tenido un peso tan importante y ha sido tan querido por los fans, aun cuando ha sido villano. Y con este traje tan clásico, que además yo aquí tengo opciones de otros magnetos previos, y para poder combinar esa cabeza sin casco, el casco suelto y demás, creo que al tener todas estas opciones además hacen que esta figura se enriquezca muchísimo. Pero si no, la figura del pack de 3 con Wanda y Pietro, que comentaba antes, creo que es la figura idónea a día de hoy de Magneto. Siempre podemos tirar también de la opción de la serie animada, que es bastante fiel al cómic, pero si queremos ir a las figuras puro cómic, esta es la mejor versión del traje clásico que vamos a encontrar hasta que Hasbro se decida o no a actualizarla. Así que de momento Magneto se queda en este puesto número 10. Ahora cogemos el Quinjet para irnos a Wakanda, porque Pantera Negra, por supuesto, es digno de este listado de 20 figuras. El peso que ha tenido siempre en los cómics, ya no solo por sus historias individuales, también por su cómo ha influido al resto de historias del universo Marvel, su relación con los Vengadores, con los Illuminati, con los mutantes a través de Ororo, de Tormenta, y además el peso que ha ganado incluso en los últimos años a raíz de su película. Con lo cual creo que T'Challa es digno, sí o sí, de encontrarse en esta lista, y creo que el puesto 9 le hace bastante justicia a la Pantera Negra, y que es una figura en este caso
que tuvimos hace relativamente poco, que utiliza el molde de Vulcano. Para mí es la mejor versión que hemos tenido. Hace poco tuvimos una reedición con unos toques dorados, que bueno, aquí ya para gustos colores. A mí me gusta personalmente más el look más sobrio, más negro y gris, pero que le gusta también esos adornos dorados propios del rey de Wakanda, pues que sepa que también tiene esa opción. Para mí esta es la mejor versión que hemos tenido. Previamente hemos tenido también varias figuras, de ahí de hecho he cogido una capa larga, hemos cogido la balanza y otras opciones, pero insisto, creo que si la Pantera Negra debe estar en este listado, posiblemente esta sea la mejor figura con la que puede estar en tu colección. Pasamos ahora al villano posiblemente más importante de todo el universo Marvel, y no es otro que el Doctor Muerte. Victor Von Doom se cuela también en esta lista, en un puesto bastante alto, creo yo, sobre todo para ser villano. Pero como decía, si queremos una colección de solo 20 figuras que toque todos los rincones del universo Marvel, creo que algunos villanos deben estar ahí. Y si hablamos de villanos, el Doctor Muerte no nos puede fallar. Esta figura en concreto es la versión que tuvimos en la wave aquella del Super Skrull, con los 4 fantásticos de Dan Slott. Para mí la mejor figura de Doctor Doom que han hecho. Luego la vimos reeditada en un paquete de retro, y el año pasado también en un pack de 3 con una capa de tela que para mí no era del todo acertado. Con lo cual creo que la versión clásica, si lo podemos combinar con esta cabeza descubierta, por ejemplo, del Doctor Muerte, y esta máscara que venía en el pack de 2 con Mónica Rambeau por la Secret Wars, pues oye, pues son cositas que nos ayudan a mejorar aún más nuestra figura. Pero si no, la figura clásica de la wave de Super Skrull creo que es muy digna, refleja muy bien el personaje, y es la que yo creo que sí o sí deberíamos tener todos los coleccionistas en nuestra colección de Marvel Legends. Y si tenemos al Doctor Muerte, tenemos a su contrapartida, que no es otro que Mr. Fantástico. Sí, Reed Richards entra también en este listado. Es complicado siempre hablar de solo uno de los 4 fantásticos cuando suelen ir, pues eso, en pack. Pero bueno, si hay que elegir uno, creo que Mr. Fantástico es el más representativo o el más digno de estar en esta selección. Básicamente porque es posiblemente el que más lazos ha tenido con el resto del universo Marvel. Es el que, bueno, ha estado más implicado en más tramas generales. Al final es la persona más inteligente de la Tierra y ha tenido mayor peso en los grandes eventos que se han dado en el universo Marvel. El que más decisiones ha tomado, que más ha influenciado a través de sus actos. Por eso creo que si tenemos que quedarnos con uno de los 4 fantásticos, ese sería Reed Richards. Y puestos a ir con el personaje, creo que este look clásico de esa figura exclusiva de Walgreens es posiblemente la mejor. Hemos tenido las versiones de Dan Slott, la del paquete retro con los trajes azules y blancos, pero para mí este azul y negro clásico es más representativo, siempre, como ya digo, combinable con otras opciones de otras figuras, como la cabeza de la tapa de Dan Slott con barba o las manos tenedores del empaquetado retro. Opciones combinables que siempre van a enriquecer más nuestra figura. Bueno, nos vamos acercando ya a los últimos personajes, que creo que ya más o menos muchos los tendrán claros en sus cabezas. Y ahora vamos a hablar de Hulk. El gigante Esmeralda es un personaje también de estos clásicos que conoce todo el mundo, lectores y no lectores de cómics, gente que ve y no ve las películas. Creo que Hulk es un clásico de la cultura popular y que por ello tampoco nos puede faltar en nuestra colección de Marvel Legends. Para mí la figura mejor que tenemos a día de hoy es esta que venía en ese pack de 2 con el lobezno clásico, que incluye pues manos de puño y de agarrar. Creo que inició un molde nuevo para Hulk que luego lo hemos visto en más figuras. Para mí esta sigue siendo la más top. Está pendiente de ver si este año recibimos una actualización. Todo apunta a que sí, que tendremos un Hulk en la línea de Maximum Series. Habrá que esperar. De hecho, igual esta semana hay streaming, esta semana que sale el vídeo hay streaming, y quién sabe si la revelarán ahí y este vídeo quedará desactualizado. Pero el caso es que, mientras tanto, este es el mejor Hulk que podemos tener en nuestra colección de 20 Marvel Legends. Entramos en el top 5 y en el número 5 tenemos a Thor Odinson, otro indispensable, otro clásico de los Marvel Comics, que sí o sí se merece estar en esta lista y bueno, y creo que es digno merecedor también de un puesto alto en esta tabla. Y dentro de las figuras de Thor, que hemos tenido más de una, creo que la mejor versión que tenemos es la versión que salió como dentro de la línea del 80 aniversario y que venía bajo el sello de Alex Ross, como el diseño de Alex Ross, del mítico ilustrador.
para mí es la mejor versión que tenemos, pero que puede mejorarse aún más si lo combinamos con la figura de Ragnarok que vino después, que utilizaba ese molde con algunos cambios como este martillo rotativo. Creo que con eso podemos mejorar aún más nuestra figura, y si no, ya digo, la versión por lo menos clásica creo que es la más representativa. Hemos tenido la versión de Danny Cage, también en su momento la de J.M. Straczynski y Coypiel, pero bueno, creo que son figuras que se quedaron más cortas y que son menos representativas del personaje. Creo que este Thor clásico quedará mejor en esa selección de figuras. El top 4 es para un mutante, por supuesto. El mutante de la guerra de Adamantium Lobezno no había salido antes y estaba claro que tenía que aparecer en este listado. Y del bueno de Logan tenemos muchísimas, pero muchísimas figuras, como ya hemos dicho en más de una ocasión. Y si tuviera que quedarme con una, creo que sería esta figura del año pasado, del especial del aniversario del año pasado, que además creo que combina bien sus facetas como mutante y como Vengador, ya que es el traje de Astonishing X-Men, que también llevaba en la tapa de los Nuevos Vengadores, el traje clásico amarillo y azul, también que consiguió más fama en los 90 con Jim Lee, con la serie animada. En fin, creo que son los colores más conocidos del mutante, y esta es la mejor figura que hemos tenido hasta el día de hoy que represente este look. Por tanto, Lobezno es un sí a esta lista, y creo que el traje amarillo y azul, por supuesto, es el más representativo para ello. Bueno, entramos ya en el top 3 y el bronce es para Iron Man. Sí, sé que cuesta aquí, es difícil decidir cuando quedan tan poquitos números y tan pocos personajes por revelar, pero para mí Iron Man es el número 3, el personaje que ha tenido fama, especialmente, seamos sinceros, a través de las películas, que no digo que antes no la tuviera, por supuesto, pero al final las películas, la interpretación de Robert Downey Jr. han impulsado más el personaje. Pero aún así creo que el puesto número 3 es bastante merecido, y lo que también es difícil es decidir qué figura, con qué look nos quedamos de todos los posibles looks de Iron Man. Y para mí la armadura Extremis es la que mejor representa al personaje, o digamos la que mejor podemos tener si nos tenemos que ceñir a solo un look, porque para mí refleja el cambio. Para mí refleja un cambio de etapa de las armaduras más clásicas a la etapa que todavía seguimos viviendo, de armaduras más modernas, con otro tipo de tecnología. En el caso de Extremis, que salía de los propios huesos. Creo que para mí fue lo que lo convertía más en superhéroe, por así decirlo. Ya no era simplemente una armadura. Él, no llevaba una armadura, simplemente él era la armadura la llevaba adentro. Y encima, para más gente, esta armadura pues fue muy relevante durante toda la etapa de los Nuevos Vengadores, en Civil War, Invasión Secreta. Quiero decir, creo que grandes hitos del universo Marvel tuvieron lugar mientras Iron Man llevaba esta armadura de Extremis, y por eso para mí, si tenemos que quedarnos con una, es la que mejor representa a Tony Stark. Bueno, la cosa se pone interesante, pero la plata va a ser para el Capitán América. Para mí el Capitán América sí está por delante del Iron Man. Creo que refleja más lo que es Marvel Comics, por así decirlo, sobre todo por la antigüedad, porque viene de más tiempo atrás, es símbolo de los Vengadores, y creo que es una figura, obviamente, que estamos todos de acuerdo que tiene que estar sí o sí en una selección de 20 figuras. Y en concreto para mí sería esta versión del 20 aniversario de Marvel Legends, con ese empaquetado homenaje que venía con un buen porrón de accesorios, con el famoso o infame escudo con agujeros, pero para mí sigue siendo la mejor representación. Hemos tenido recientemente una versión de Secret Wars que venía con el escudo roto, con lo cual creo que eso no nos ayuda a que sea una figura que tengamos que tener en nuestra colección. Así que si tenemos que quedarnos con un Capitán América, sería este de los 20 años de Marvel Legends, y por eso se queda en este puesto número 2. Y llegamos al top 1, y obviamente si no ha salido antes por algo está claro que tiene que estar aquí, y hablamos de Spider-Man. Sí, es verdad, y lo he dicho muchas veces, Spider-Man, mi personaje favorito. Puede ser que esté siendo demasiado subjetivo, pero sinceramente creo que es el personaje más representativo de Marvel. Si bien decía que Iron Man ha ganado mucho peso en los últimos años gracias al cine, Spider-Man sigue siendo el top 1, es el que siempre se ha conocido más, el que más películas ha tenido, el que más series de animación ha tenido, más merchandising vende. Creo que es Marvel. Que si no vamos a hablar de Marvel sin hablar de Spider-Man, y creo que por eso se merece estar en el puesto número 1.
Y dentro de todas las multitud de figuras que hemos tenido de Spider-Man, que no son pocas, por supuesto tenemos que decantarnos por un look clásico, rojo y azul. Y creo que esta figura retro es la que mejor lo captura. Hemos tenido la versión de Renovatus Votos, que técnicamente es una versión multiversal, con lo cual lo descarto. Y tenemos también este año, aunque aún no la tengo en mi poder, la versión de la Maximum Series, pero que refleja una etapa muy concreta de Peter Parker de los 90, bajo los lápices de Todd McFarlane y de Eric Larsen, con lo cual creo que no sería justo decir que es la... aunque como figura puede estar muy chulo, creo que no refleja lo que debería ser si queremos tener una colección atemporal que tenga a los personajes más importantes. Creo que deberíamos ir a un look más clásico, y eso solo lo captura esta figura de la línea retro. Por eso para mí es la figura número 1 que tienes de tener sí o sí en tu colección de Marvel Legends. Y hasta aquí este listado, que confieso que no ha sido nada fácil, porque hay muchas figuras, muchos personajes, y les soy sincero, seguramente si dentro de 2 meses me borran la memoria y me ponen a hacer otra vez este listado, seguramente salgan otras figuras en muchos casos. Pero bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible, intentar tocar cada rincón del universo Marvel, aunque para que el lado cósmico se queda un poco corto porque son muchas veces personajes que no tienen tanto peso. El caso es que, bueno, estoy convencido de que ustedes tienen otro listado, y para eso está la sección de comentarios aquí abajo, para que nos dejen su opinión y que valoren un poco este listado, o directamente nos pongan cuál es para ustedes su listado de 20 Marvel Legends. Si tuvieran que borrar de su colección todas las figuras Pikachu con 20, ¿cuáles serían? Créanme que no es nada fácil. Así que bueno, espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido entretenido. Si es así, como siempre, les agradezco un buen like y que se suscriban al canal, que ya estamos ya ahí rozando los 3000 suscriptores, y eso nos llena de mucha ilusión y de ganas de continuar. Así que nada, hasta aquí este vídeo de hoy, y como siempre pues ya les emplazo al siguiente vídeo de Legends Team Up.